Buen día, el equipo está conformado por Espinosa Adolfo, Gastelo Montserrat, Gutiérrez Julisa, Ramírez Aimé y su servidora López Estrella. El tema a tratar en esta presentación es sobre la planeación de la redacción del ensayo. Para empezar, estaremos hablando sobre la planificación del ensayo. Este punto puede ser distinto en cada persona o cada proceso. Lo más general es los pasos más generales son los que se muestran en la presentación. Para empezar, como base para esta planeación, se tiene que elegir un tema. El tema puede ser de interés personal o que se le haya asignado a nivel académico. Por ejemplo, tu ensayo puede tratar sobre temas relacionados con tu carrera profesional. El segundo paso sería formula una pregunta problemática que te impulsa a buscar respuestas. Y así pues luego elegir una de ellas para elaborar el ensayo. Por ejemplo, debería mantenerse la práctica del animal testing, y podría ser que de ahí empiece lo que es el ensayo. Como 3, sería crear una lluvia de ideas. Esto para pues ayudar a fluir más la información y poder como tomar los puntos importantes y poder comenzar con cada párrafo. El cuarto paso sería especificar los objetivos del ensayo. Esto pues sería prácticamente preguntarse qué es lo que se quiere lograr con la redacción del ensayo, cuál es el propósito, quiénes serán los posibles lectores del ensayo, a qué público va dirigido y pues sobre qué voy a redactar, ¿no? El quinto paso sería identificar el tipo de lenguaje. Pues sería dependiendo va de la mano con el paso anterior, que es pues eligiendo el público, el público que va a estar leyendo lo que es la redacción, el ensayo. Ahí pues ya sería pues elegir el tipo de lenguaje, ya sea formal, informal, especializado, técnico, etcétera. Como pues último sería el sexto, reconoce la estructura del ensayo a redactar. Es pues conocer y dominar conceptos, como la introducción, el cuerpo, el desarrollo, y la conclusión. Ayudan a escribir un ensayo expositivo o argumentativo. El ensayo, pues como sabemos, hay diferentes tipos. Puede ser el expositivo o el argumentativo, que son los que acabo de comentar, y un reportaje o un cuento. Ya que, pues como conocemos, el ensayo es un texto que es objetivo. No lleva nuestra opinión, sino que pues llevan hechos. Dominar estos conceptos no solo implica saber qué es, sino pues qué se escribe en este texto, qué nos escribe también y cómo se debe plasmar las ideas y en qué proporción. El proceso de un ensayo. Un ensayo consta de 3 partes fundamentales, las cuales son introducción, nudo cuerpo y conclusión. Introducción. Le indica al lector el propósito del escrito, el acercamiento al tema y la organización que seguirá en el ensayo. El primer paso de la introducción consiste en generar ideas, pero ideas sobre una pregunta concreta y no sobre un tema amplio. Por lo tanto, habrá que limitar el tema y enfocarlo, es decir, organizarlo de acuerdo con cierta perspectiva y mediante una serie de preguntas que el escritor se hace. Cuerpo. Tiene lugar el desarrollo de los aspectos que se indican en la introducción. Por lo general, cada aspecto mencionado en la tesis ocupará un párrafo del ensayo. Existen diferentes estrategias de organización. Con frecuencia se utilizan varias de ellas en el mismo ensayo. El ensayo académico no suele hacer uso de la descripción ni de la narración, sino la exposición. Solo incluye una declaración general y la evidencia específica para apoyarla. Ahora bien, dependiendo del propósito, el escritor utilizará una u otra estrategia de argumentación, las cuales son: análisis. Consiste en la descripción de componentes de una entidad. El análisis de una novela incluirá los personajes, el argumento, el punto de vista y demás elementos que componen la novela. Comparación y contraste. Sirve para señalar semejanzas y diferencias entre 2 o más conjuntos de entidades. Definición. Aclaración de un término o concepto que el lector puede desconocer. Los diferentes modos de definir incluyen la situación de un concepto dentro de una clase, la ilustración por medio de ejemplos, el uso de sinónimos y la etimología. Clasificación. Se parece mucho al análisis, pero en vez de preguntarse por las partes que se compone, se pregunta por las diferentes clases de la entidad.
Y por último, la causa y efecto. Examina un objeto o fenómeno y busca sus orígenes y consecuencias. Por último, la conclusión. La conclusión es el último párrafo del ensayo. Debe recapitular las ideas que se presentaron en la introducción. Se invierte la fórmula de la introducción. Se empieza con un breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la atención del lector sobre el punto clave del artículo. Selección del tema. Cuando realizamos un ensayo es importante que pensemos bien cuál será el tema del que hablaremos antes de comenzar a escribir. Una cosa que debemos tomar en cuenta es que mientras más nos gusta o nos atraiga el tema del que escribiremos, nuestro interés, capacidad de desarrollo y profundidad se verán recompensados. Para delimitar un tema es fundamental acceder a una panorámica sobre el tema general y conocer por qué es interesante. Puedes hacerte preguntas para ir delimitando progresivamente tu tema hasta llegar a un resultado que sea adecuado para tu nivel y tu experiencia. La delimitación ayuda a que la investigación sea más sencilla y fácil de controlar, además de ser más viable y ahorrar tiempo y esfuerzo. Búsqueda de información, técnicas de la información. Las llamadas tecnologías de la información, también conocidas como TIC, facilitan el acceso de datos y, valga la redundancia, de información de manera eficiente e inmediata. Las TIC apoyan el trabajo colaborativo en la gestión de la investigación por un lado, así como el almacenamiento de información en línea, a través de la comunicación sincrónica o asincrónica entre miembros de un grupo de investigación o entre grupos a nivel local, nacional o internacional. Por el contrario, facilitan a los investigadores comunicar sus hallazgos y hacerlos accesibles al público en general y a las comunidades científicas en particular. Los resultados de la investigación pueden hacerse públicos publicándolos en los blogs individuales o colectivos de los grupos. Lectura de textos y extracción de información relevante. Esta macrohabilidad se refiere a la capacidad de extrapolar conocimientos a partir de un texto que se presenta de forma explícita o literal. La discriminación de datos particulares, información particular o fragmentos de textos está relacionada con este eje. Las siguientes son algunas habilidades particulares que resultan de esta macrohabilidad. Localizar información explícita de fácil acceso, comprender detalles, descripciones o hechos y reconocer información específica que ha sido formulada mediante sinónimos y paráfrasis. Análisis de textos mediante un organizador gráfico. El organizador gráfico de los tipos de ensayo muestra de manera visual cuáles son los principales estilos que pueden adoptar un ensayo en base a sus objetivos o propósitos independientemente del tema que traten. Presentando un concepto breve de cada tipo de ensayo, el organizador gráfico permite adquirir una idea clara y concisa sobre la naturaleza de cada uno. Enseña a diferenciarlos y usarlos según las necesidades de cada ensayo. Se muestran y desglosan los 8 tipos de ensayos dentro del organizador gráfico. De esta manera, el organizador gráfico consigue conceptualizar cada uno de los principales tipos de ensayo instructivamente. Con esta herramienta será más fácil para cualquier audiencia entender y aplicar las ideas presentadas. Hay 8 tipos de ensayos, que son el ensayo crítico, ensayo literario, ensayo científico, ensayo argumentativo, ensayo filosófico, ensayo descriptivo, ensayo explorativo y el ensayo biográfico. El uso de bibliografías para la extracción de información relevante en la redacción de un ensayo es principalmente una modalidad de trabajo académico para elaborar artículos científicos, trabajos de fin de grado, másteres o tesis. El objetivo principal de esta modalidad es realizar una investigación documental, es decir, recopilar información ya existente sobre un tema o problema. Se pueden obtener de diversas fuentes, por ejemplo, revistas, artículos científicos, libros, material archivado u otros trabajos académicos. Para llevar a cabo una eficiente revisión de la bibliografía, primero se tiene que justificar, recopilar la información, evaluar y seleccionar la bibliografía y así poder hacer una justificación de la bibliografía. Este apartado empieza normalmente con la búsqueda de información online, que se puede trabajar con palabras claves en bases de datos como
artículos online de la biblioteca de la universidad correspondiente, Google Scholar, base de datos específicos de un país, bases de datos multidisciplinarios o bases de datos específicos. Para poder hacer una evaluación y selección de la bibliografía correcta, primero tenemos que buscar la relevancia de la misma bibliografía y la calidad de los mismos para tener un buen trabajo en ello. La organización del tema en una redacción sobre un ensayo es importante hacerse desde una estructura y puntos esenciales. Como el esquema sirve de guía, hay que tener en cuenta que un ensayo suele estructurarse en 3 partes. Introducción, donde se anuncia y se presenta el tema del ensayo. Desarrollo, donde se expone, argumenta, contraargumenta y reflexiona sobre el tema. Conclusión, donde se resume lo tratado y se refuerzan las ideas. Hay esquemas que permiten organizar las ideas de manera eficiente y visual. Son estructuras a las que hay que darle forma. Para hacer un buen esquema, se puede elaborar mapas conceptuales en donde se anoten ideas tanto principales como secundarias.